que ustedes se dan cuenta que cuando partido en Brasil, ya desde ahí uno está en Europa, desde los estadios mismos, la iluminación, todo lo que representa las gramas. Nosotros no exportáramos tanto jugadores, estaríamos a la altura de competir a Brasil. Si tuviéramos el dinero para sostener para jugadores, sostener, es diferente. claro. Si tuviéramos el dinero para aguantar jugadores y aguantar nóminas, tal Pero vez. es que ahora se podríamos nos está hacerlo. marchando cualquier jugador. Pero es que a qué edad se fueron ya Asprilla y Durán. A los 18. Sí, como unos pelados, en este caso ¿no? sí, pero mira, me pongo Pero a... también tendrías que ver la forma en que evolucionan. Si bien nuestro jugador mejora con el tiempo, Luis Díaz no es ni la mitad de lo que era, de lo que cuando salió de aquí. Era un muy buen proyecto, pero lo que ha evolucionado pasando por Portugal, ¿no? Pero yo pienso que... Entonces, las canchas, la preparación física, tenemos que, yo creo que importar muchas cosas. Es que ustedes se dan cuenta que cuando partido en Brasil, ya desde ahí uno está en Europa, desde los estadios mismos, la iluminación, todo lo que representa las gramas. Cuando cada uno de los equipos colombianos que van a enfrentar Copa Libertadores y aparecen en estos escenarios, hasta uno dice, uy, pero como que me cambiaron de continente, porque la iluminación, como diagraman el terreno de juego, todo va cambiando. La exposición física. ¿Arias? ¿Es el físico que tiene Arias? Sí. Pero en esa época yo lo que defiendo, Oscar, es que, mira, por ejemplo, el América, que jugó 3 finales seguidas, Claro. el Nacional de Pacho Maturana, inclusive el mismo Medellín de nosotros del 2003, eran equipos con procesos de 3, 4, 5 años. O sea, muchas veces tenían jugadores que se quedaban compitiendo acá internamente, que obviamente el nivel interno también era muy competido, porque esos partidos de Nacional América, Nacional Millonarios, Junior contra cualquiera de estos, cuando tenía el pibe, a Pacheco, a Mackenzie, bueno, todos eran realmente equipazos. Hoy es muy difícil que se vuelva a repetir por lo menos el último proceso exitoso que fue el de Nacional en el 2016 que terminaron, que de ahí también venían jugadores jugando, que el Magnelli, el Lobo Guerra, Hernández, el Lobo Guerra, Sebastián Pérez, o sea, una cama de jugadores que ya venían 3, 4, 5 años casi que jugando juntos. Hoy no ves ninguno de los equipos colombianos en esas. Y aparte de eso, la diferencia económica que hoy nos saca, por ejemplo, Brasil, un equipo que te puede facturar 130 millones de dólares. No te pongas tan al año. lejos, Mao. No solamente Brasil, Ecuador aquí al lado. Pues Ecuador nos está ganando también la parte económica y lejos. ¿Nacional cuántos jugadores pierde ahorita? como 3. Ahí está. Y no ha acabado la Copa Andrés, Libertadores. Andrés nos tiene una placa que habla de este tema que en este momento estamos en discusión en F90. Andrés. Sí, para que veamos un poquito las distancias que no son para nada cortas y además algo que me sorprendió, muy buena estrategia en Brasil. Mire, los derechos de televisión y premios de todos los equipos en Sudamérica por liga y por copa. Fíjense que nosotros estamos en los últimos lugares, ¿no? Empecemos por ahí. Brasil, derechos de televisión son 653 millones, esto es en dólares, ¿no? De dólares. Son 20 equipos, o sea, esto se reparte entre los 20 equipos. Por ganar la liga, le dan 10 millones de dólares al que gane la liga. Y miren lo que hicieron en Brasil, que me parece buenísimo. Incluso se lo pregunté a Joaquín para que me lo explicara, porque dije yo, miércoles, le equivocaron. No, allá vale más la copa. 14 millones de dólares para la Copa de Brasil y esto le genera una importancia mayor y esto deberíamos pensarlo aquí. Aquí la Copa Colombia... la Copa Betplay. Sí. La Copa Betplay, que para hablar exactamente, tiene muy poquita plata comparado con la liga. Entonces, a ver si de pronto ahí pensamos un poquito en eso, en fortalecer la Copa para que le pongan más interés. Vamos con... vamos a pasar a Argentina. Bueno, Chile es sorprendente que sea la segunda, ¿no? Sí, o sea, es verdad. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Fíjese usted, esto está, muchachos... Es la segunda porque son 16 equipos. Es que exacto, es Claro. cuánto le corresponde a cada equipo porque son menos. Son 16 equipos, entonces Claro. Chile le corresponden más porque son 66 millones. Pero mire el premio para el primer lugar son $600,000 y el premio para ganar la Copa son $120,000. Pero Andrés, señor, hay que analizar es la derechos de televisión, que es donde está el grueso. grueso. Sí, por eso. O sea,
Con Brasil 653 y el que sigue es Argentina con 120. Exacto, la diferencia Chile son tiene 500 63. millones de dólares entre Brasil y Argentina. Claro, o sea, Una locura, ¿no? o sea, Chile está segundo, pero es porque Y menos equipo porque en Argentina son 30. Chile acá lo vemos de segundo es porque paga más premio por ganar la liga, pero en la televisión da solamente 66. Claro. Contra los... Y son 16. No, está bien, o sea, reparte más. No, pero- están clasificados por lo que le queda a cada equipo. Claro. Claro. Y por eso Colombia pues está muy flojo porque son 55 millones dividido en 36 equipos, que son los de la A y los de la B. Y se le da 500.000 al que gane la liga y solamente 150.000 al que gane la Copa. Yo pensaría mucho el modelo de Brasil, ¿no? En Bolivia, fíjese usted, muy poquita plata, incluso no le dan premio al que gane la Copa de Bolivia. En Venezuela no tenemos el registro porque usted sabe Sí. que en Venezuela no sueltan nunca registros de plata. De nada. Absolutamente de nada. Espero que no nos pase eso a nosotros algún día. De y todas- $500.000 le dan al que gane la liga y 250.000 al que gane la Copa. Pacho, ¿Cuál es la liga? la cercana a nosotros pueden ser Perú No. y Ecuador. Y vea que Ecuador nos supera. Miren este dato. No, de todas maneras, lo La que liga, estamos- la liga que tiene más equipos para repartir, la colombiana. ¿Sí? 36 equipos. 36. Sí, es que- 36. Claro. Entonces, desde ahí usted empieza. Bueno, y por eso Argentina es una de tiene las- 30 equipos, ¿no? Sí, Sí, pero, sí, pero 30 por equipos eso. de primera. 30 de primera, pero no hay descenso. Pero en Argentina la reparten igual como acá. No. Es que ahí está la No, diferencia. No, es diferente. Ese es el tema. Argentina hay Ese es un el tema. coeficiente de diferente todas- por ese es el tema, por claro, lo esa es la que- forma lo de que repartición de la torta. lo que cada equipo supuestamente tiene, como se habla de televisión, de rating. Claro. Eso tiene que ver con que- eso. es que aquí, ahí- también ahí es se donde hace, está el- aquí también se hace un escalafón de qué equipos tienen mejor rating en los partidos que se transmiten. Ahora Sí, sí, obvio, debería pero, acá- eso pero también eso no ser importa. interesante. O sea, Claro, no suman acá el- estamos hablando que en Colombia dan 55 para 36 equipos, que de esos 25 cobran lo mismo. Y entre esos, más o menos 25. Miren, ¿no? nosotros tuvimos- y entre esos son Claro. los grandes, entonces, como Nacional, América, Millonarios, que son los que más carga tienen, ganan lo mismo que Claro, que como- Huila, Quindío, Los de la B son Chico, los y históricos. Unión Magdalena. Los de la B son los O sea, históricos. los que Nosotros ganan. hemos tenido varias épocas en el fútbol colombiano. Una época muy dura, muy difícil, en donde el dinero abundaba, pero de todas maneras el jugador nuestro no se marchaba. Es más, invertíamos. Y la mayoría de los equipos trajeron grandes figuras y grandes jugadores. Luego tuvimos una época en donde nuestro jugador, como no se exportaba, pues se quedaba aquí una gran cantidad de tiempo. Ahora se marcha, es una realidad, eso no lo podemos ocultar. Primero, lo que reciben los equipos es muy pequeño, a menos de que sea el músculo financiero de o una empresa o de un benefactor o algo por el A estilo. mí me decía Y Pacho, hay otra- con el tema Sí. tuyo, me decía alguna vez un presidente de un club, me dijo, yo le dije, pero ¿por qué no sostienen al menos 2 años más a un buen jugador que sea un prospecto Pues que bueno tienen que para que lo venderlo. muestren? Y dicen, me Es decía el presidente, imposible. me decía, es imposible. No hay el forma. mercado, la oferta y la demanda por un jugador que le puede uno solucionar muchas cosas en la parte económica del club se traga- para su siguiente ese- campeonato, hay que venderlo. Ese es por el facilismo que Mire, existe hoy en el lo mercado. que Nacional Anteriormente, lo que Nacional trató de mantener a Borja, por ejemplo. Nacional hizo todo lo posible por mantener a Borja. Todo lo Y posible. ojo que Borja era un jugador que ya venía de vuelta. Yo- sí, yo pero entiendo- hizo todo lo porque había Venía de Livorno y Olimpo de Bahía Blanca. Claro, y con había, muy pero había regulares encontrado, resultados. el 9. Claro, ¿cierto? en Tuluá. En Tuluá, después de su paso Claro. por Santa Fe, lo había encontrado y trató de Pacho, sostenerlo y no pudo. Yo no creo que haya pasado por eso. Trató de sostenerlo. Lo que hizo Nacional fue un negocio el Negoción. berraco. Sí, pero también llegó un Lo momento en que- infló. Claro. No, pero por ejemplo, No. la idea que ellos tenían era de pronto que estuviera un poquito más No. y el mercado se lo devoró. No, Pacho. En el momento mismo de lograr el objetivo, era que para lo cual lo contrató Nacional, porque vamos a ser sinceros, Nacional lo casó a mitad de la Copa Libertadores cuando se abre la ventana y lo que hace es potenciarse y luego lo infló y lo vendió. O sea, fue el negocio de la vida. Es lo mismo que Durán. Sí. A ver, Durán lo inflaron en una semana y lo vendieron a los árabes. Yo te iba a hacer una pregunta y es esta, mira. A raíz del caso Bosman, ¿no es cierto? Porque yo estaba echando cabeza y nosotros empezamos a ser un país muy importador desde 1977, 78, ¿no es cierto? Sí.
donde ¿Pero qué? ¿Importador o exportador? Importador. Porque nos Argentino, empezamos- Desde brasilero. antes. Claro. claro, pero importador a alto nivel tanto es que Claro, Batalla, a finales de los Cabañas. 70 Porque que llegan a Colombia se España. equiparaba en la Cabañas, economía con los demás países. Nosotros Esa- éramos solventes. hacia eso iba. Yo porque no, ustedes son periodistas y conocen mejor el tema. Italia, España, Francia, Alemania, Inglaterra tenían ese tipo de economía deportiva, futbolísticamente hablando. Depende. Por ¿O ejemplo, cuándo se dispara? televisión. Claro, lo que pasa es que O la desde televisión Bosman. ayuda mucho a abrir Claro. la ley Bosman, porque antes solamente un equipo, o sea, les tocaba elegir muy bien. El que se pifiaba era más o menos la burla de Europa. Había un rating y había también unos ingresos de dinero de clubes por parte de sus accionistas. En algún momento la liga número 1 fue la italiana. Lejos. Inglaterra había caído como en un ostracismo Sí. por cuenta de la violencia. Segunda era España, pero después España supera a Italia. ¿Y qué pasaba? Como solamente había 3 cupos para fichar tipos, entonces a ellos les tocaba fichar clínicamente. O sea, si decía el Real Madrid, yo necesito 3 jugadores porque no tengo una ventana más para meterlos. La Por ejemplo, la condición quinta de del buitre, limitación de los extranjeros. extranjeros de la quinta del buitre eran Schuster, Correcto. Ruggeri y yo creo que nadie más. No sé si Laudrup. Hugo Sánchez. Y Hugo Sánchez, perdón. Porque ¿sabes- Y Hugo- sabes por y qué Hugo te lo Sánchez. preguntaba? 3 tipos incuestionables. Porque es que yo hago el ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan que uno veía fútbol, el mejor espectáculo del mundo y era solo alemanes? Claro, sí. por Solo supuesto. alemanes en la cancha.